Hola, hola, ¿cómo están? Muy buenas noches, bienvenidos. Esto es 2018 y bueno, el día de hoy amanecimos con la noticia de la incorporación de un nuevo congresista de Fuerza Popular al grupo de Kenji Fujimori. Kenji Fujimori publicó este selfie que se tomó junto al congresista Pariona anunciando que él era un nuevo integrante de su grupo, el número 11, pero sorprendentemente las horas pasaron, el día transcurrió y apareció otra fotografía del mismo congresista Pariona, pero esta vez con una congresista del grupo de Keiko, Alejandra Aramayo, que dice en el Ministerio de Agricultura con Federico Pariona, más fujimorista que nunca. O los hermanos están arranchando los congresistas, o el señor Pariona todavía no sabe qué va a hacer, o por qué grupo se inclina. Lo cierto es que mañana hay una reunión importante del grupo de Kenji Fujimori para decidir si finalmente se retiran o no se retiran de Fuerza Popular, si renuncian o no. Dicen que van a evaluar si esto es lo que el pueblo les está pidiendo o es una... no sé, en fin, van a evaluar los criterios porque algunos temprano habían dicho que iban a esperar ser expulsados, que no pensaban renunciar y sin embargo luego Marita Herrera es la que dijo que iban a evaluar en efecto esa renuncia. A todo esto se suma algo interesante porque como ustedes saben el congresista Johnny Lezcano ha presentado una demanda de inconstitucionalidad contra esta ley de la bancada mixta. Él ha dicho que la decisión que se tomó en el Congreso no es constitucional y que los parlamentarios que renuncian a una bancada por cualquier motivo, por un tema de intereses que de pronto ya no son comunes a todos o porque se sienten decepcionados, podrían conformar una nueva bancada. Bueno, 7 congresistas del grupo de Kenji Fujimori han firmado, incluyendo el propio Kenji Fujimori, esa demanda. Están apoyando al congresista Lezcano en eso. Y eso nos haría pensar que podrían en serio ver el tema de la renuncia mañana para formar esta nueva bancada. En cualquier caso, los líos en el partido fujimorista continúan. Vamos a estar al pendiente. También mañana la Sala Penal va a revisar la apelación del fiscal por el caso de los cócteles. Y hoy más adelante con Fernando Tuesta y con algunos congresistas y excongresistas del fujimorismo también vamos a hablar de esta denuncia que publicó el día de hoy Perú 21, donde se dice que Fuerza Popular habría justificado aportes a la campaña de unos 100.000 soles ante la OMPE con aportes de sus congresistas, que no presentaron declaraciones juradas y que incurrieron en una serie de irregularidades y que por lo tanto harían sospechar que esos aportes realmente no fueron de los congresistas, sino que ellos prestaron o simularon estos aportes usando los nombres de ellos. Eso lo veremos más adelante. Marisa Glave está con nosotros también el día de hoy. Ayer la congresista Jenny Vilcatoma hizo unas declaraciones muy fuertes en el programa En Portada. Las vamos a comentar con ella. Bienvenida Marisa, muchas gracias por estar aquí. Antes de entrar al tema, Jenny Vilcatoma, quería preguntarles a ustedes por el tema este del financiamiento. La bancada aporta dinero para la manutención del partido. Es decir, de los sueldos de los congresistas sale dinero para mantener el partido, actividades proselitistas de los líderes, mantenimiento de los locales, actividades en general. Me encantaría que tuviéramos los locales. Tenemos uno, pero sí, hay una cotización de todos los militantes, incluidos la de los militantes que somos congresistas, ¿no? ¿Dinero para campaña electoral? Bueno, en este momento sería absurdo decírtelo porque no estamos en un escenario de campaña electoral y el Nuevo Perú acaba de surgir. Lo que nosotros estamos teniendo es una cotización, cada uno de nosotros, y también hay una decisión en el Congreso Nacional de que cada militante aporte, aunque sea 5 soles, pero que tengamos algún tipo de aporte para que nos permita tener autonomía financiera frente a quienes normalmente suelen financiar las organizaciones. ¿Y estos aportes los hacen ustedes personalmente? Es decir, primero cobran su sueldo y luego van y depositan el aporte, lo depositan en una cuenta bancaria. En el caso nuestro hemos pedido que nos descuenten. ¿Quién descuenta? ¿El propio Congreso? Sí, claro. ¿Y el Congreso es el que destina los fondos a Eso se puede hacer sin ningún problema. Sí. Hay un tope, entiendo, ¿no? Bueno, nosotros estamos aportando 1.000 soles cada uno. 1.000 soles cada uno. ¿Y este dinero se usa para, además de local? Además de local, para las actividades que tenemos nosotros en el Nuevo Perú. En este momento, por ejemplo, estamos teniendo un conjunto de campañas que tienen que ver con el proceso
tanto del indulto y de la información que hay al respecto. Estamos haciendo campañas vinculadas a temas que tienen que ver con violencia de género y que es uno de los temas fundamentales para nosotros. Tenemos todo un equipo de formación política para tratar de trabajar también temas que tienen que ver con cómo los militantes adquieren un conjunto de capacidades y también de debate. En eso, por ejemplo, el día de ayer hemos tenido una discusión sobre la corrupción en el Perú. La próxima semana vamos a tener unos talleres vinculados al tema de memoria, la necesidad de la construcción de la memoria histórica en el Perú. ¿El partido denunciar les este proceso que algún hay. recibo por esto? Mira, ¿Hay una formalidad para el Lo que pasa aporte? es que nosotros, acuérdate que tenemos un tema que es que estamos en formación, o sea, somos una organización política que en este momento no tiene una inscripción en el Jurado Nacional de Elecciones. Uno de los debates que ojalá pronto podamos tener es la demanda que hemos hecho a través del proyecto de ley que hemos presentado como bancada para que las organizaciones políticas, más que un conjunto de firmas de adherentes, sean estructuras orgánicas y puedan, por ejemplo, tener una... Nosotros seremos felices que nos fiscalice la OMPE y el Jurado Nacional de Elecciones. Hoy por hoy no lo pueden hacer porque formalmente no nos pueden reconocer, pues lo que la ley mandata es básicamente que cumplamos un tope de firmas y no que existamos como organización, que de hecho ocurre. Yo estoy acá, soy dirigente de una bancada, soy parte de una organización política, la organización política es pública, tenemos un local público, pero hoy hay un bloqueo en la legislación para el reconocimiento de unas organizaciones políticas. De hecho, ¿no? es un debate importante, pero a pesar de eso y de que todavía no cuentan con la inscripción, ¿el movimiento les entrega a ustedes un documento, una constancia? Lo que nosotros tenemos es ¿Ustedes una lo reportan rendición en de una cuentas. declaración jurada? Lo que tenemos es una rendición de cuentas que nos hacen cada 3 meses de cómo está funcionando las finanzas nuestras, ¿no? Y Es cuando presentan los ¿no? impuestos, por ejemplo, tu declaración de impuestos, ¿se incluye esto? No, eso es un gasto mío, sí. Es un gasto personal. Personal, Personal, claro, que sí. no va por ahí. Sí. Ok. Vamos ahora al tema Vilcatoma. Ayer estuvo Jenny Vilcatoma en Portada y se refirió en términos bastante gruesos. Vamos a recordar lo que dijo la congresista Vilcatoma y luego viene la respuesta de la congresista Glave en 2018. En el Pleno se sabía que se estaba tramitando o que se estaba negociando el indulto. Entonces, ya creerle a Maritza Glave que no sabían, que los engañaron, fue mentira, porque usted veía hablando a Maritza Glave y a Mercedes Arauz cada 5 minutos, pero ellos estaban, antes de abandonar. Pero ellos creyeron. No, no creyeron, todos tenían pleno De repente, conocimiento. Los absurdamente, documentos, pero mira, no los documentos salieron oficialmente y llegaron a la bancada de Nuevo Perú, ellos lo tenían. Y pese a ello, ¿no?, negociaron y se fueron. Ellos se fueron a sabiendas que el indulto estaba en curso. Los documentos les llegaron a la bancada. Lo que está haciendo ahora Nuevo Perú es simplemente intentar lavarse la cara por algo que negoció esa noche. Es más, yo considero que los familiares están siendo estafados por Maritza Glave y por Nuevo Perú, porque ellos ahora pretenden representar sus intereses cuando, si ese día ellos votaban con las pruebas en mano para la vacancia, simplemente el señor Pedro Pablo Kuczynski no era presidente el 24 de diciembre. Yo les pido a los familiares de las víctimas, sí, luchan por sus derechos, pero no crean más en Maritza Glave ni en Nuevo Perú, porque esa no es la forma de defender los intereses de los peruanos. ¿Pero cómo está tan seguro que Maritza Glave ha negociado? Porque yo he estado ahí, yo la he visto, ¿no ha visto usted las fotografías, todo lo que ha sucedido? Claro, pero lo que ella dice es que estaba pidiéndole cuentas por los papeles que estaban saliendo ese día y le decía, es verdad, y ella estaba indignada porque decía que la señora Arauz le decía que no. Mira, coherencia, indignada, desconfío, ¿me voy? Voto. Estaba confundida. Voto y que finalmente... ¿Qué ha pecado de repente un poco la incauta Maritza Puede Glave, ser, la que la que negoció el contrato de los peajes, la lobista de Maritza Glave, inocente, incauta. Por favor, Verónica. Ella traicionó a los peruanos. Tú puedes votar de acuerdo a tu conciencia. Lo que tienes la prueba, ya, voto como tenga que votar. Si al final se libra o no se libra, gana o pierde, eso es democracia, no que te compren los votos. Yo esa noche he visto el mismo infierno. ¿Que Maritza Glave le han comprado el voto? Por supuesto que sí. Maritza Glave tiene pecuniariamente, así como... Yo sí, considero que sí. Sí, por supuesto, pero por favor, es que no han estado ahí. Ustedes no. Muy bien, eso ocurrió ayer en Portada y Maritza Glave está aquí para responderle a la congresista Vilcatoma. Marisa. Mira, Mávila, yo quisiera decir 3 cosas. La primera es, quiero agradecerle a Gisela Ortiz y a través de ella a los familiares de las víctimas que el día de hoy han, incluso en redes sociales, contestado abiertamente y han señalado que saben no solo que el Nuevo Perú o que yo, sino que las personas que estamos en este momento con ellos hemos reaccionado con muchísima dureza a lo que ha significado un negocio bajo la mesa,
un pacto infame del señor Kuczynski. Tenemos el tuit, quería referirme justamente, si Switcher lo puede colocar, esa es Giselle Ortiz, que dice: señora Jenny Vilcatoma, no repita prácticas de los 90, los que se vendieron y vendieron al país fueron los fujimoristas. Si tiene pruebas contra cualquier congresista, denuncie. Familiares de víctimas conocemos a Marisa Glave hace años y agradecemos su solidaridad. En este momento estamos nosotros trabajando con muchísimo esfuerzo, igual que muchas organizaciones de sociedad civil y otras organizaciones políticas democráticas, por tratar de colaborar con los abogados de las víctimas para que puedan tener la mayor información posible. Y en ese sentido, acá te paso la carta que hemos vuelto a mandar al ministro de Justicia y la carta que además ya hemos mandado al jefe de la Oficina de Transparencia, que fue una de las entidades que se crearon supuestamente para garantizar el acceso a la información pública, para que el ministro de Justicia deje de ampararse en mentiras y en este caso deje de ampararse en falsos argumentos para no otorgar la información que se tiene que dar. Porque una de las cosas que ha quedado evidenciada en todo este proceso es que el proceso de indulto no ha sido humanitario, sino ha sido un pacto que han negociado tan a mala leche y tan mal hecho que evidentemente está violando un conjunto de normativas y que espero toda esta información que estamos tratando de recopilar ayude a los abogados a lograr justicia, tanto en el caso Pativilca, porque la gracia presidencial se otorgó de manera absolutamente irregular, eso se verá el 26 de este mes, como en el caso de la Corte Interamericana de Derechos Humanos. Que es el 2 de febrero. Que es el 2 de febrero. Ahora, en el caso de la gracia, por un tema ya de contabilidad básica, y en el caso de la Corte Interamericana, porque se ha violado con procedimientos básicos del seguimiento de la sentencia en el caso de Cantute. Ustedes han pedido con insistencia al ministro de Justicia el expediente del indulto Fujimori. Entiendo que Indira Wilca también. ¿Están trabajando juntas estamos en eso, trabajando de manera conjunta? ¿Es una carta que firman ambas? Esa es una carta que firmamos ambas, sí. Y además esto está también vinculado a lo que le mandamos ambas también al ministro de Justicia y también al presidente Kuczynski con el informe de lo que nosotras encontramos el día 25 de diciembre en el penal de Barbadillo. Claro, cuando llegaron a Diroes y llegamos a la Diroes para tratar de revisar las visitas que había recibido Alberto Fujimori la información que existía en ese momento. El trabajo que nosotras hicimos, Mávila, el día 25, que lo hicimos, te lo digo con sinceridad, después de hablar con algunos de los abogados también de las víctimas y también hablar con algunos de ellos para tratar de ver qué cosa es lo que se podía hacer en ese escenario para recoger la información que pudiera poner en evidencia que lo que había era un indulto ilegal. Es que hicimos ese informe y con ese informe hemos podido también generar lo que ha sido una acusación constitucional que hemos presentado tanto contra la ministra siguiente pregunta, Mercedes Arauz uno de los contra el ministro motivos por los cuales la hemos invitado, la denuncia constitucional que ya está redactada. La pregunta es, para cometer una infracción constitucional hay que mencionar los artículos que se han violado en la Constitución, ¿no? Es decir, llegar a formular una acusación constitucional no es cosa de broma. Hay que estudiar muy bien la Constitución y justificar. Los argumentos, ustedes hablan acá de 3 artículos, por lo menos, que se han violado. 38, 39... Y el 118, y el 118. Que es el que es directamente ¿Puede explicarnos por qué, digamos, se validaría una acusación constitucional nosotros, contra Mercedes Arauz? Y es una manera también de responderles a quienes con mentiras... Mira, sobre el tema de la señora Vilcatoma, veremos qué tipo de argumentos podemos hacer. Hoy día la bancada también está evaluando qué cosa hacer, porque la señora, más allá de ser lo que clásicamente ha sido, que es una persona que se ampara en su inmunidad parlamentaria para decir barbaridades, en este caso está llegando una calumnia mayor y está acusando de que ha habido compra de votos y que eso es algo que en nuestro país está penado y, por tanto, si ella es testigo de algo así, debería ser una denuncia al Ministerio Público. Al margen de lo y eso que es algo diga que no se puede Vilcatoma, permitir de ninguna manera. Sí, pero me gustaría preguntarle si no se sintió burlada en el momento de la votación y si no pecó de ingenua el día de la votación. Nosotros... Y es una pregunta válida para todos aquellos a los que se les había asegurado que no había indulto en marcha y que creyeron que no había indulto en marcha y que luego, vísperas de Nochebuena, se enteraron que Fujimori había sido indultado. Mira, nosotros exigimos, y de hecho esas son las imágenes que hay, tanto a la señora Arauz como a distintos congresistas, en particular al congresista Vicente Ceballos, que era el vocero oficial de Peruanos por el Cambio, que se entregara la información clara y que no mintieran, que si ellos estaban haciendo ese proceso no tenían por qué mentir y que tenían que dar la información de manera transparente. En ese momento la señora Arauz señaló que eso era un psicosocial
y lo dijo a la prensa, no solamente nos lo dijo a nosotros. Y el señor Vicente Ceballos nos señaló y nos dijo... Lo dijo a la prensa, pero se los dijo directamente, sí, y eso es lo que le preguntaban en obviamente, portada. A cada instante le hemos estado preguntando a la señora, igual que el señor Vicente Ceballos. Y el señor Vicente Ceballos lo que nos señaló, y que yo la verdad es que me parece importante que existan personas como él que tienen palabra, porque el señor Vicente Ceballos lo que nos dijo, y me dijo a mí personalmente, es: yo te juro que si nos están engañando, voy a renunciar. Pero la pregunta o el cuestionamiento que hace Jenny Vilcatoma es: ¿cómo es posible que una persona que lleva tanto tiempo en política haya caído en la ingenuidad de creer? Mira, Mávila, creo que tenemos nosotros que entender que hay procesos en el país y contextos en los que se está. En ese momento, la información la daba ¿quién? ¿La señora Vilcatoma? Que precisamente viene de ser una persona que incluso ha mandado por tweets felicitaciones al señor Fujimori por su libertad, que trabaja con el fujimorismo, que es evidentemente un topo del fujimorismo en el Parlamento, y ella es una fuente fidedigna de algo, después de que es capaz de mentir como está mintiendo, o algunas personas que no terminaban de dar a ciencia cierta la información, y que además lo que tú tenías era no solamente a la señora Arauz, sino al ministro de Justicia con un pronunciamiento público oficial, Mávila. Oficial señalando que esto era falso. De confirmarse el indulto en marcha, ¿ustedes hubiesen votado por la vacancia? Una de las cosas, primero, que el indulto no tenía por qué, Mávila, haberse negociado debajo de la mesa. Y lo que sí se podía exigir, y de hecho es una de las cosas que de hecho dijimos en ese momento, es, y que lo ha dicho, creo que quien mejor lo ha dicho ha sido la señora Gisela Ortiz. La señora Gisela Ortiz, en una de sus últimas entrevistas, ha dicho: los familiares podrían haber aceptado un indulto que hubiera seguido patrones básicos de transparencia, que tuviera que ver con condiciones de salud del señor Fujimori y que hubiera seguido un mecanismo vinculado a lo que la Corte planteó para seguir adelante con ese proceso. Pero lo que nosotros hemos constatado, no solo por ese informe que te estamos entregando, sino lo que ha visto el país en su conjunto, es que el señor Kuczynski se ha burlado de la justicia, se ha burlado de un indulto humanitario, se ha burlado de lo que para el país significa la memoria y ha hecho un pacto por el corto plazo para salvar su pellejo. Y eso debajo de la mesa, eso no tiene perdón. Y eso no es algo que se pueda justificar de ninguna manera. Bueno, una de las consecuencias de eso es esta acusación constitucional sobre la que estábamos hablando. Acá se dice que Mercedes Arauz habría violado el artículo 38 de la Constitución, deberes para con la patria. Sucintamente, ¿qué significa eso? Un funcionario público, Mávila, no puede ocultar información. Y menos puede mentir sobre un proceso que tiene que ser un proceso transparente. Y entonces, en ese sentido, el deber fundamental de todo funcionario público es actuar conforme a la verdad y al interés público, no al interés personal. Si hubo, como se ha planteado y se ha quedado ya en evidencia, una información falsa de parte del ministro de Justicia y de parte de la señora Mercedes Arauz hacia el público y hacia las personas que estaban en el hemiciclo en ese momento, lo que estaba existiendo era un ocultamiento de información para un interés personalísimo. La señora estaba defendiendo ahí, ¿qué cosa? ¿Un interés público? Estaba defendiendo la posibilidad de que los peruanos tuvieran información, que tengamos incluso una discusión sana sobre la reconciliación, Mávila. Una de las cosas que han escrito, por ejemplo, muchas de las personas que están vinculadas hoy desde el mundo de la iglesia, ya que viene el Papa, y que hay personas que están en este momento desde la iglesia y que trabajaron desde la teología de la liberación y otros sectores a apoyar el proceso de justicia y paz en el país, han planteado que este momento lo que ha hecho el señor Kuczynski es robarse la reconciliación. Es robarse la posibilidad de la tranquilidad en el país, es robarse la posibilidad de que bajo justicia se avance. Esta acusación incluye también al ministro de Justicia. Sí. Luego, Mercedes Arauz Fernández por infracción constitucional, artículos 38, 39 y 118 sí, de la Constitución Política del Perú. Además, Enrique Mendoza también. Luego, en el caso del señor Mendoza, sobre el 118 adicionalmente tiene que ver con la propia gracia presidencial, Mávila, y tiene que ver con el trámite en sí mismo. ¿Cuál es el problema? En el caso, eso puede sonar a veces aburrido para las personas que nos están viendo, pero como el poder no es absoluto en ninguna democracia. Todo poder, incluso el poder del presidente, tiene límites legales. En el caso del indulto, el límite legal, en el caso del señor Fujimori, estamos hablando de una persona sentenciada por violación de derechos humanos, por asesinato y por corrupción, no podía aplicarse salvo que fuera eventualmente humanitario, cosa que queda demostrado no es. Pero el tema de la gracia presidencial es algo que es importante reflexionar y yo quiero hacerle un llamado a los magistrados que van a tener en sus manos la decisión de hacer justicia en el país, porque la decisión la tienen ellos en la sala penal el día 26 de enero. ¿Por qué? La gracia presidencial, Mávila, es una posibilidad que se le da desde la Constitución al presidente
de pasar por encima de la justicia. Nosotros tenemos en el Perú 3 poderes: el poder legislativo, el ejecutivo y el judicial. Cuando el ejecutivo toma la decisión de pasar por encima del poder judicial y decir, no señor, no voy a permitir que el poder judicial avance en un proceso en curso, tiene que estar absolutamente fundamentado con los requisitos que la propia Constitución manda. Y la propia Constitución, ¿qué le dice al ministro de Justicia y al presidente? Ojo, para aplicar la gracia tiene que haber excedido el plazo para que la persona que está siendo procesada pueda enfrentar a la justicia. Claro, hay una serie de requisitos que cumplir. Pero el requisito es bien simple, es 2 más 2 es 4, 10 no es 24. 10 meses, que es el proceso en curso, no es 24. Y eso es y hacerlo sin fundamentación ahora, es grave. Esta acusación constitucional, ¿cuál es el camino que sigue? ¿Ahora va a la comisión permanente? Digamos, tenemos un problema de índole más política en el Parlamento y tiene que ver con que hay una reconfiguración de fuerzas. La primera, evidentemente, fue la bancada del Nuevo Perú. Nosotros tuvimos una sentencia en el Tribunal Constitucional que nos que les permitió formar bancada. Sin embargo, nuestros derechos hasta hace relativamente poco están siendo restringidos. En el último pleno ya aceptó la mesa directiva y ha incluido a los representantes del Nuevo Perú en la composición de la permanente. Pero la composición de la permanente ha cambiado también en Peruanos por el Cambio, porque ellos han pasado a ser una bancada menor, han perdido 3 congresistas. Y el fujimorismo ha replanteado también los miembros representantes de ellos en la permanente. Entonces tiene que haber una citación de la permanente que recomponga la subcomisión de acusaciones constitucionales. Una vez recompuesta la subcomisión, recién se hace la calificación de la denuncia que nosotros hemos presentado. Estamos a la espera. ¿Con otras fuerzas para el apoyo a esta acusación? Hemos conversado con varias organizaciones. ¿Tienen allá votos asegurados? Mira, este es un tema que nosotros esperamos sea con la mayor rigurosidad posible, porque en realidad incluso, y eso es un tema que debatíamos con algunas personas que forman parte del fujimorismo, que son parte de Fuerza Popular, y que son fujimoristas, que han salido públicamente, por ejemplo, a alabar al señor Fujimori en este contexto. Y hay que decirles a ellos que una cosa es que ellos eventualmente puedan estar de acuerdo o no con el señor Fujimori, y otra cosa es que un funcionario público, amparado en el poder que tiene, pueda incumplir con procedimientos. Verdades, muchos fujimoristas del ala queiquista, para ponerlo así, porque ahora hay que aclarar si es queiquista o quenguista, han dicho que evidentemente, a ver, Miguel Torres, por ejemplo. Miguel Torres ha dicho que él está contento de tener a Fujimori en su casa, de verlo, porque es el líder histórico del partido, pero que él cuestiona el proceso del indulto. La misma posición ha sido de Úrsula Letona, por ejemplo. Entonces, digamos, lo que sería importante, que todo Fuerza Popular no apoyaría esto. Es decir, parte de Fuerza Popular podría incluso acompañar. Yo espero sinceramente que personas como la señora Úrsula Letona, por ejemplo, o el señor Miguel Ángel Torres, que son personas de derecho, que son personas que saben de leyes, que saben de procedimientos, que saben perfectamente que se ha infringido la Constitución al mentir, al hacer un procedimiento por debajo de la mesa, y más allá del fin, si quieres, el medio es un proceso que se tiene que evaluar. Y hay funcionarios que son responsables, y hay funcionarios como la propia señora Mercedes Arauz, que no puede pasar piola en esta historia, y que tiene que responder, además, ante el país en su conjunto, y ahora tiene varias cosas pendientes. Hoy ya no ha querido recibir a las personas que vienen de las Bambas en un conflicto abierto, no ha querido recibirlos a pesar de que están acá. ¿Qué quiere? Que se mueran en las Bambas antes de recibir a la gente. En cualquier caso, una barbaridad. La situación es bien complicada porque tendríamos, a ver, a la propia Keiko Fujimori participando en el cuestionamiento del indulto de su padre. En este caso, Mávila, la acusación constitucional no cuestiona el indulto en sí. Ojo, la acusación constitucional, el procedimiento de cuestionamiento del indulto está siguiendo un trámite legal. A los funcionarios, entiendo. No. Pero hay que diferenciar, hay que hacer un intento de separar las cosas. Es la forma y no el fondo. El fondo está siendo debatido en la justicia. Por eso citaba el congresista Torres y citaba a la congresista Letona. Ellos están de acuerdo con el indulto, digamos, con un indulto humanitario, están contentos de tener a Fujimori en una casa en La Molina, pero no aprueban ni el comportamiento del gobierno, ni en la forma como se hizo. Y es justamente por eso que han expresado y que en este momento el partido está como está, ¿no? Está partido y quebrado en dos. El propio Kenji Fujimori dice que hay conspiradores contra el indulto del lado de Keiko Fujimori. La parte del fondo, yo insisto, confío en que la justicia peruana, que la Sala Penal Nacional, que tiene que ver el 26 de enero el caso Pativilca, rechace una gracia presidencial mal hecha, y espero el sistema de justicia resuelva eso. En el tema del indulto, es importante apelar a la Corte Interamericana de Derechos Humanos a que haga una vez más justicia en el Perú. Y ojalá se logre. Y ese es el tema del fondo. Pero en el tema de la forma,
y en el cumplimiento o no del mandato constitucional de informar y de cuidar los intereses públicos y no los privados, hay 2 funcionarios que han incumplido y por eso hemos presentado la acusación constitucional. Y ese es un debate puramente de forma. Claro, puramente de forma. Y en Entiendo. ese debate de forma espero se dejen de lado finalmente las apreciaciones sobre el fin y vayamos a la discusión de la forma. De la forma, que ha sido cuestionada, como le decía, por incluso congresistas de la propia bancada fujimorista. Y ojalá, cuyo Mávila, líder histórico es Alberto Fujimori. Ojalá, Yo tengo dos preguntas y me gana el tiempo. Quería aprovechar el tema de los peajes, que también lo mencionó Jenny Vilcatoma. ¿Es cierto que la Fiscalía las ha citado como testigo, la ha citado como testigo para este proceso y que hay una fecha por determinar? No, yo ¿A Angel ya Townsend declaré. y a usted? No, mire, yo quisiera, me alegra, Mávila, que me preguntes, porque algunos medios dijeron que yo había pedido una reprogramación, que estaba amparándome en mis inmunidades parlamentarias, sí. No sé qué. Por eso la pregunta. El día que la Fiscalía me dijo que quería que yo colabore, fui. Y ese día fue el día que conversamos, estuvimos conversando. No hay ninguna citación pendiente. Ninguna citación pendiente ni ningún amparo de nada. Es decir, ya se cumplió con el trámite de la Fiscalía. Yo ya cumplí con el trámite de la Fiscalía. Entiendo que mientras ellos tengan la investigación, tenemos que nosotros, evidentemente, cuidar reserva de lo que hemos señalado como información. Pero evidentemente cualquier persona que lea la Ley Orgánica de Municipalidades sabe perfectamente cuáles son las funciones de los regidores y cuáles son las funciones de los funcionarios. Y antes de irnos a la pausa, por favor, pongamos la fotografía que quería mostrarle a la congresista. Esta fotografía de Verónica Mendoza con Goyo Santos. El excongresista Rimarachín ha dicho que aquí ya hay una fórmula de izquierda para las elecciones de 2021. Verónica Mendoza iría a la candidatura a la presidencia y el señor Santos iría a la vicepresidencia o al revés. En fin, ¿hay un acercamiento real de la izquierda con el señor Santos? Mira, en este momento creo que distintas fuerzas políticas de izquierda, fuerzas políticas de centro, fuerzas políticas democráticas, fuerzas ciudadanas han reaccionado abiertamente frente a la situación política en la que estamos. El señor Kuczynski ha dado un paso que ha permitido abrir una caja de Pandora en el país que pone en cuestión no solo su presidencia. ¿Pero están unidos contra Kuczynski o están unidos como izquierda? Por eso, para decirte, Mávila, hay un proceso que ha puesto en evidencia que no solamente el señor Kuczynski ya no tiene legitimidad. Yo espero, por ejemplo, que las fuerzas políticas que estamos en el Parlamento podamos decirle al señor Kuczynski que renuncie todos. Ojalá lo logremos. Deberíamos avanzar en una opción conjunta de hacerle un llamado al señor Kuczynski a que renuncie, porque ya lo hemos hecho afuera, habrá que hacerlo en el Parlamento, ojalá que lo podamos hacer. Pero además de eso, hay un cuestionamiento de fondo al modelo de país que tenemos. Y en ese escenario hay distintas fuerzas de izquierda, entre ellas la que representa el señor Santos, que han cuestionado el modelo constitucional. ¿Estaría de acuerdo con la propuesta del señor Santos? Nosotros sí hemos dicho abiertamente que sí creemos que tiene que haber una nueva constitución. Entonces, ¿sí existe la posibilidad de que vayan juntos en una plancha? Yo creo que en este momento es un absurdo hablar de planchas presidenciales, como ha dicho Verónica Mendoza. ¿Pero la foto es un acercamiento o es solo una foto de coincidencia? Lo que ha dicho Verónica Mendoza y hemos dicho nosotros, y desde el Nuevo Perú lo ratificamos, es que no vamos a caer en la práctica de decir que ya hay candidatos y que ya hay planchas sin procedimientos democráticos en nuestro país. Pero cuando no lo dicen. Pero es que no, lo hemos dicho claramente. Nosotros ojalá tengamos en el 2021 o en el momento en el que haya un proceso electoral la posibilidad de que las distintas fuerzas políticas vayamos a un proceso democrático para definir candidaturas. Hoy lo que hay es una convocatoria conjunta a debatir la Constitución y a debatir la necesidad de cambiar de Constitución para no seguir teniendo lo que hoy son los principales vicios que nos han llevado a la situación en la que estamos hoy. La transición democrática que vivimos, Mávila, a finales de los 90 y principios del 2000, no ha garantizado que se caiga el modelo que implantó Fujimori. Y ese es parte del problema que tenemos. Sin duda de esos temas más adelante. Marisa, gracias por estar con nosotros. Vamos a una pausa y regresamos con lo que habíamos anunciado. Perú 21 publicó el día de hoy descuentos a congresistas fueron registrados como aportes de campaña de Fuerza Popular. Esto es una irregularidad. Es esto por lo que el fiscal aquel día ordenó un allanamiento en los locales. Realmente existe una doble contabilidad. Se están simulando aportes de campaña. Los congresistas saben que les descontaron para eso. Fernando Tueste está con nosotros inmediatamente después y algunas voces de fujimorismo también. Regresamos. Muy bien.
Bien, y antes de entrar al detalle de estos descuentos a los congresistas, simplemente por fin encontramos la lista de los que habrían firmado del grupo de Kenji Fujimori esta demanda ante el Tribunal Constitucional con la idea de formar una nueva bancada. Están Bienvenido Ramírez, Estelita Bustos, Guillermo Bocanje, Lisbeth Robles, Marita Herrera, Maritza García y el propio Kenji Fujimori. El tema del congresista Pariona todavía sigue siendo una pregunta abierta, porque no sabemos si finalmente irá al bando de Kenji Fujimori o si se mantendrá en las filas de Keiko. En fin, hay un audio también que publicó, una entrevista que publicó el diario El Comercio. Hay un audio, no se escucha muy bien, quizá podamos poner solamente un pedacito, no lo tenemos, pero en resumen lo que le dicen es, Avenger, le preguntan, y él dice, no, yo no tengo un grupo distinto más que Fuerza Popular, soy un miembro de la bancada de Fuerza Popular y tampoco estoy en contra de alguna decisión que está tomando mi bancada, solo que más bien al contrario yo quiero que las posiciones, las discrepancias y en algún momento nuestros voceros nos ayuden realmente a solucionar. ¿Por qué cree que Kenji ha salido con ese tuit? Le preguntan. Esto es un audio del diario El Comercio. Y él dice, no, Kenji yo lo respaldo, por ejemplo, cuando habla del indulto de su papá. Entiendo, pero ¿por qué entonces ha salido ese tuit anunciando su incorporación? Tendríamos que preguntárselo a él. Entonces, diera la impresión de que el señor Pariona, el congresista Pariona, ha dado marcha atrás en un primer acercamiento con el grupo de Kenji Fujimori. Mañana finalmente saldremos de dudas. Y ahora sí, está Fernando Tuesta con nosotros porque queremos preguntarle si esto es legal, es irregular. Hoy la portada de Perú 21 decía vale todo y el titular era descuentos a congresistas fueron registrados como aportes de Fuerza Popular. El partido ha justificado parte de los ingresos de su campaña de 2016, un monto de 100.000 soles, con una suma retenida a través de la planilla de los legisladores de su agrupación política. Ante la OMPE se registraron montos iguales durante 3 meses. Fernando, gracias por estar con nosotros. No, gracias a ti por la invitación. ¿Esto es regular, irregular? ¿En qué condiciones regular y en qué condiciones sí se consideraría una infracción a la norma? Esta es una práctica muy común, en general y no solamente acá. Los miembros de una bancada suelen comprometerse con el partido para que éste le descuente. Antes era de manera directa, ahora lo descuentan a través de la parte administrativa y esos aportes deben ser consignados en los registros, obviamente, contables de cada partido. Es decir, lo que en primer lugar estoy diciendo es que esto está en orden y que además todos los partidos deben hacer exactamente lo mismo. Claro, la nota dice que el hallazgo habría sido uno de los motivos por los cuales el fiscal Pérez solicitó el allanamiento de Fuerza Popular y se habló en ese momento de esta famosa doble contabilidad. Esto que ocurrió el 7 de diciembre. Dice, el 18 de diciembre el fiscal acudió a la OMPE después del allanamiento para verificar la autenticidad de las firmas y los datos consignados en los comprobantes de pago y las declaraciones juradas de los aportantes, entre ellos los referidos congresistas naranjas. Sin embargo, no hay declaraciones juradas. Es decir, no hay una aprobación del congresista que haya dicho, ok, sí, mi visto bueno de que el dinero se esté utilizando para la campaña. Una vez que el dinero entra al partido, por diversas razones y aportes, digamos, este dinero se licúa. Y no es que el dinero que entra acá es para la campaña o para otro tipo de gasto ordinario, digamos. No es el caso. Los partidos tienen 2 tipos de fuentes de ingreso. Uno público y otro privado. Ahora el Estado aporta a los partidos, recién desde el año pasado. Pero los otros son aportes privados. Estos aportes privados, entre otros, son los aportes de los miembros, militantes, dirigentes y también de los congresistas. Entonces, como señalé hace un rato, lo que normalmente ocurre es que se llega a un acuerdo, decir, por ejemplo, que el 10% de los ingresos van a ser retenidos para el partido. Ahora, ¿el partido para qué lo usa? Sí, pero cuando se hace un acuerdo de ese tipo, ¿se incluye a toda la bancada? Es decir, ¿es un acuerdo que va o es voluntario? En principio es voluntario, pero en realidad todos los miembros de una bancada cumplen. Lo que sí ha ocurrido en muchas ocasiones, en otras bancadas, no sé si en esta, es que el congresista manda una carta diciendo, ¿saben qué? Por diferentes razones no me descuenten. Y eso se tiene que proceder así. Es decir, el partido no es que retiene de manera involuntaria, no debiera ser así en todo caso. Pero como esto pasa por la administración del Congreso, hay pues normas y procedimientos que son distintas a la que, por ejemplo, podría existir si es solo el congresista directamente con el partido. He tenido conocimiento que han habido casos de otras bancadas en periodos anteriores donde, por ejemplo,
el partido no le podía retener al congresista de aquel entonces y, por ejemplo, debía, ¿no? Porque estaba así comprometido, pero este compromiso es, pues, muchas veces de palabra, no es que firman un documento. Claro, hay una relación que publica y yo quería entrar en enlace porque tenemos a Luisa María Cuculiza en el teléfono, que es una justamente de las que aparece con estos aportes. Ahora, en su caso son 21 de enero, 23 de febrero y 22 de marzo. En los tres casos son 400 soles. Congresista o ex congresista Cuculiza, muy buenas noches. Gracias por atendernos. Hola, Mávila, ¿cómo está? Y buenas noches, señor Tuesta. ¿Cómo está? Buenas noches. ¿Cómo funcionaba esto? ¿Estos eran aportes reales o era que usaban, o ustedes no sabían que este dinero se usaba para la campaña y usaban los nombres de los congresistas? ¿Cómo funcionó esto? Lo que ha hecho el señor Tuesta es totalmente cierto. Esto era una cuota voluntaria que el partido pedía para el mantenimiento de los gastos de las oficinas, etcétera, etcétera. Y era totalmente voluntario, tan es así que unos aportaban con 800, otros con 1000, yo aportaba con 400 voluntariamente, y nunca ni hubo ningún rechazo ni ningún problema, y como dice el señor Tuesta, en todos los partidos era igual. No solamente en el fujimorismo, los apristas también se les cuenta, y se les cuenta creo que mucho más, pues, voluntariamente, por supuesto que sí. Y esto lo veo yo lo más normal, porque si uno voluntariamente quiere aportar para que el partido tenga para cómo gastar en sus gastos de, qué sé yo, de secretarias, de oficina, pero de ningún momento para la campaña. Claro, lo que cuestiona el fiscal o lo que cuestiona la investigación es que aparezcan estos aportes como aportes de campaña en la OMPE. Ah, no. Entonces, ¿a usted le dijeron y usted fue al partido y dijo esto va para la campaña o era para el mantenimiento, para pintar el local o para el sueldo de Keiko Fujimori? Yo acepté mi descuento, yo acepté, Mávila, mi descuento por planilla. Y ahí están los 400 soles que yo he aportado durante todo el tiempo que he sido congresista, a mi voluntad. Usted no iba personalmente al banco. Claro, el descuento, perdóneme, era automático de la planilla del Congreso. Así es. ¿Y a usted le entregaban un recibo por esto? Así es. Por aporte, ¿qué decía el recibo? ¿Cuál era el tenor del recibo? No me acuerdo, ya decía por el descuento, por partido, ¿no? 400 soles y se acabó. Correcto. Bien, pero nunca le dijeron que se usó este dinero porque usted no estuvo luego para la campaña de 2016, ¿no es así? Ya no. Si le hubieran dicho que usted iba a aportar a la campaña, que ese dinero se iba a usar para financiar una campaña en la que usted no estaba, evidentemente, en la lista. ¿No he aportado para la campaña? No. Nunca. Nunca, no he dado un sol para la campaña, bastaba con mi presencia. Claro, porque esto sí aparece en la OMPE, le debo decir. La información que le estoy mostrando es la que le ha dado la OMPE al diario Perú 21. No tengo ni idea. Ya es lo que se ha constatado. Es decir, aquí aparece usted aportando para la campaña con 1.200 soles. No. Solamente me descontaron los 400 soles que le digo. Correcto. Muchas gracias. Gracias a usted. Gracias, señora Cuculiza. Mira, quizá se pueda aclarar de la siguiente manera. Los congresistas se les cuenta como cualquier otro que aporta, y el partido hace uso de ese dinero de la forma que crea conveniente. Entonces, no vas a ver ni la congresista ni ninguna otra persona, ni en ninguna bancada, para qué se usa. Ahora, en principio, claro, el partido puede decir, mira, nosotros vamos a rendir cuentas a ustedes, y se ha gastado en esto. Eso puede ocurrir, digamos, de una manera ordenada. No creo que ocurra de manera práctica. Ahora, tú dices que hay un cuadro donde dice aportes de campaña. Claro, el tema va por lo siguiente. A mí me pueden descontar y yo voluntariamente ceder un porcentaje de mi sueldo para apoyar al partido. Hasta ahí todo bien. Pero luego que en el reporte de la OMPE, todas estas retenciones que aparecen aquí, que son, te digo, mira, la bancada del periodo 2011-2016 conformada por 37. Según los reportes de OMPE, 32 aportaron a la campaña de 2016, es decir, aparecen como aportantes financiamiento de campaña. No es presupuesto general del partido, sino cuando la OMPE dice, ¿cómo has financiado tu campaña? Y entonces ahí uno dice, vino plata ilegal, vino plata de Odebrecht, ¿no? Los aportantes fantasmas que están tan de moda y que se investigan. Entonces aparece el nombre de una serie de congresistas a los que se les ha descontado
pero que no aportaron para la campaña. La señora Cuculiza no postuló al Congreso en 2016. No postuló. Entonces, y ese es hasta marzo, ¿no? Entiendo que ese está marzo. Sí, aportó para una campaña en la que ella no candidateaba. Claro, ella pudo... que podría haberlo hecho voluntariamente, sí, pero... Ella pudo haber dicho, cuando no se le llamó y lo incorporó a la lista en enero, no me descuenten a partir de ahora. Pudo haberlo dicho. Mientras no ocurrió esa... La ley permite que los congresistas hagan aportes a campaña, supongo, pero sí, establece es que no una está formalidad. Separado. No, es que no existe una... A ver, la ley lo que te decía era, hasta aquel entonces, porque luego se ha modificado, que una persona natural o jurídica puede aportar al partido hasta 60 UITs. Ahora es como 4.000 y tanto. Antes sería en aquel periodo 3.000 y tantos. 3.000 y tantos. Ya, pero al año, ese es al año. Ninguna de esas cantidades seguramente superará el tope que en ese momento se permitía. ¿Cuánto es el tope? No, ahora son como 240.000 soles por persona. Ya. Hay un detalle adicional que vale la pena analizar porque, claro, vuelvo a insistir, la investigación lo que sugiere es que no había cómo justificar 100.000 soles que se invirtieron en la campaña sí, y lo se entiendo. puso O sea, es en nombre de los probable, congresistas. es probable que no cuadren y esa es una forma de hacerlo. Pero si es que esas personas aparecen aportando a la campaña, quiere decir que los ingresos no fueron a otro tipo de gastos. Por ejemplo, gastos ordinarios, como decía, pago de locales, personal, gastos administrativos. ¿Cómo sabemos eso? Bueno, habría que ver el conjunto. Habría que ver el conjunto de los gastos. La contabilidad. La contabilidad, exactamente. Pero lo que quiero decir es que yo creo que acá hay un problema. Se cree que los partidos o los congresistas desconocen a dónde van sus aportes. Y efectivamente eso en ninguna parte se sabe. Una cosa distinta es a dónde van dentro de lo legal y obviamente si es que esto es mal usado, ¿no? Por ejemplo, imagínate que el dueño, el jefe del partido se agarra el dinero. Obviamente ellos no han aportado para mantener a una persona. Estamos hablando. Tenemos que ir a una pausa, Fernando, pero continuamos hablando, ¿te parece? Luego de unos segundos. Bueno. Vamos a la pausa. Muy bien, y a propósito de estos aportes de los congresistas a la campaña de Fuerza Popular, el señor Julio Gagó está en la línea telefónica para contarnos en su caso qué es lo que pasó. Señor Gagó, buenas noches. Muy buenas noches, Mávila, ¿cómo estás? En su caso aparece como, bueno, usted no aparece inscrito como parte de Fuerza Popular, ¿es correcto? Usted es un invitado. Sí, yo siempre he sido invitado a la Fuerza Popular. Sin embargo, usted aparece aquí con aportes de, si lo sumamos, 3.077.70 soles. Mire, yo le voy a decir lo mismo que le he dicho al Ministerio Público apenas me citaron. Yo he aportado a Fuerza Popular desde el día que fui elegido congresista de la República del año 2011 hasta el 2016. Y todo ha sido por boleta, que es aproximadamente un 10% de lo que eran mis remuneraciones, que oscilábamos en unos 1.000 soles, y algo, ¿no? 10, 20, ¿no? Eso está registrado en las boletas de las remuneraciones y está en el Congreso de la República. Si a usted le dijeran que aparece en la OMPE como aportante a la campaña, ¿se sorprendería o no? ¿O usted cree que eso es una discrecionalidad, una atribución que puede tomarse el partido? Porque por ahí es donde va el cuestionamiento. Bueno, el cuestionamiento no lo entiendo exactamente, pero yo este aporte que le he dado a Fuerza Popular ha sido para el partido, no para que el partido opere a el secretaria, todos los gastos que el partido comúnmente tiene, ¿no? Por eso que lo vengo dando y lo di los 5 años que era congresista de la República. ¿Y el monto era voluntario? ¿Usted aceptaba o no aportar o se lo imponían? ¿Le imponían una cantidad? No, el monto ha sido totalmente voluntario. Correcto. Muchísimas gracias por estar con nosotros, señor Gagó. Entonces, en resumen, aquí hay por lo pronto un vacío o un tema de informalidad, porque el fiscal dice, wow, he descubierto esto en la OMPE. Creo que quizá puede haber algún tipo de desconocimiento en relación al tema del financiamiento de las campañas y de los partidos. Porque es cierto que los partidos, y no solamente Fuerza Popular, y no solo acá, tienen discrecionalidad en el uso, salvo que la ley diga lo contrario.
La ley admite que un congresista desde el Parlamento, es decir, que el sueldo de un parlamentario vaya al aporte de una campaña. No existe ninguna limitación, solamente te dice una persona natural o jurídica. Ahora ya no una persona jurídica, ahora solamente una persona natural. Pero no hay ninguna ¿Tú dirías entonces que no estamos ante una doble contabilidad? Con lo que me has dicho... Con los elementos que hay, que hasta ahora faltarían mayores elementos. Claro, podría ocurrir, sin embargo, que, por ejemplo, les han descontado, qué sé yo, 1.000 soles a cada uno de los 32 durante un año y aparezcan en los aportes de la OMPE señalando que son 2.000. Entonces, de repente, ahí hay algo. Pero ¿se habría una diferencia en las sumas? Claro, porque no tienes cómo cuadrar. Pero si no es ese caso, u otro que no sabemos por la corta información que nos da la nota de Perú 21, yo no veo irregularidad en el caso. Correcto, Fernando. Muy bien, vale la pena aclararlo porque estamos a puertas de un proceso electoral, además regional, y estamos en plena discusión de la reforma y creo que todavía hay vacíos, ¿no? Hay vacíos y hay muchos temas por discutir. Pero en cualquier caso lo importante es que los partidos sean honestos, además con sus propios militantes, ¿no? Sí. Mira, uno de los problemas críticos de los partidos es el tema pues, del dinero. No solamente para mantener, mira, los partidos a quien tanto criticamos y con mucha razón, carecen de dinero y los gastos de campaña son altísimos. Y entonces lo que siempre hemos criticado es que ante esa situación los partidos son vulnerables al dinero mal habido y a quienes quieren invertir en campañas para luego tener la retribución correspondiente. Ese es un problema. Comprar y la modificación. Comprar la curul. Y este año, la alcaldía, el gobierno regional, este es un tema que nos va a estallar. Incluso un cargo en el gobierno regional. O políticas, ya no personas, sino políticas, licencias, en fin, hay mil maneras. Fernando, gracias por estar con nosotros, por habernos aclarado este tema. Vamos a hacer una pausa y continuamos aquí en 2018. Tenemos una sorpresa y una buena noticia en medio de tantas malas noticias y de tantos conflictos. Hay una persona con la que vamos a hablar y que nos va a alegrar y por lo menos sacar una sonrisa después.